Veamos ahora otra característica asombrosa de los amigos de Dios o albigenses. Eran veganos o vegetarianos y era por esa misma razón que los podían detectar más fácilmente, como se dio en el caso de los judíos, que podían descubrirlos porque no comían carne de cerdo. Mientras que los judíos se distinguían por no comer carne de puerco, los amigos de Dios eran más fáciles de descubrir porque no comían carne ni ningún otro producto derivado de un animal como el huevo, la leche y la manteca o mantequilla. No lo hacían para promover el ascetismo, sino porque creían que la carne despierta la pasión sexual. Eso, sin embargo, no los llevó a dejar de procrear ni a atentar contra la perpetuación de la vida. En este respecto, muchos naturistas y vegetarianos han sentido también en estos últimos años que los cátaros fueron sus antecesores ideológicos y se identifican con ellos en la vindicación de sus creencias culinarias. Disgustado por la barbarie de Simón de Montfort y la crueldad sanguinaria de Arnaldo Amauri, el legado papal, Pedro de Aragón convenció a los príncipes del Languedoc de que en las circunstancias difíciles del momento convenía que él fuese el rey de toda esa región y ellos sus vasallos. Pero el 21 de mayo de 1213, el mundo cristiano recibió una carta del Papa Inocencio III, en donde reinstauraba la cruzada contra los herejes, escogiendo el orden espiritual, la iglesia, la guerra y el derramamiento de sangre por encima del bien común de los habitantes del Languedoc, de la paz y de la tolerancia. El hecho de que un rey católico tan devoto como Pedro de Aragón no acatase la orden papal, a pesar de haberle entregado su reino y ser fiel en los cuantiosos bienes que enviaba regularmente a la Santa Sede, ese mismo hecho es otra prueba de que los crímenes tan escandalosos producidos por el papado no eran el resultado de la época, como hoy se quiere disculpar, sino que esa época sanguinaria fue plasmada por el papado romano. Constantemente uno se encuentra con las expresiones de los historiadores que dicen que los crímenes que cometían las hordas católicas con la venia papal eran chocantes aún para las normas convencionales de la época. La prueba está en que ni siquiera los católicos más devotos acataban las medidas tan inhumanas que provenían de Roma. Vayamos a la ciudad de Tolosa. De esa antigua ciudad no queda nada, apenas algunas pocas piedras de la muralla. Para tomarla, el obispo Fulk prometió a los cruzados que si morían en la batalla, iban a ir directamente al cielo, algo semejante a lo que promete el Corán a los musulmanes cuando van a la guerra. Los cruzados asesinaron a Pedro de Aragón y las tropas del sur, despavoridas, huyeron. Simón de Montfort produjo entonces una masacre semejante a la de Béziers.
Miles de personas que habían quedado heridas y no podían escapar eran ultimadas por el hombre más sanguinario que jamás se había asentado en esas comarcas. Raymond de Tolosa huyó a Inglaterra con su hijo, bajo la protección del rey de ese país. El Papa Inocencio III convocó entonces el famoso Cuarto Concilio Lateranense. Allí fueron varios príncipes albigenses y protestaron por el poder y las riquezas tan grandes con las que se hacía con sus mentiras el obispo de Tolosa, mientras condenaba la libertad que los príncipes albigenses daban a judíos y comerciantes para hacer negocios. Pero los príncipes albigenses no lograron nada. Inocencio III dio la orden de intensificar la caza de herejes. Declaró al mismo tiempo a Simón de Montfort un hijo fiel de la Iglesia, señor de todo el Languedoc, con Tolosa como su capital. En aquella época, esto hacía a Simón dueño de más tierras aún que el rey de Francia. Sería redundancia el volver a traer a colación aquí las antiguas palabras del profeta Daniel que decía con respecto a tan prepotente poder el papal: colmará de honores a quienes lo reconozcan, dándoles dominio sobre muchos y les repartirá la tierra como recompensa. Daniel 11:39. El mundo cristiano medieval parecía estar a merced de un rey altivo de rostro, maestra en intrigas. El profeta lo había anticipado con tanta precisión. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Ese mismo concilio, dirigido por Inocencio III, anatematizó a los varones británicos que habían elevado la famosa Carta Magna. Se requirió de los judíos de Europa que llevasen un círculo amarillo distintivo en sus ropas para que no se cometiese el error de considerarlos ciudadanos de primera clase en la política medieval. Algo equivalente hizo Hitler con los judíos de Polonia al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Como católico, fiel heredero de la tradición antihebraica de Roma. Y lo mismo se hizo también en Roma cuando se dio la revolución para liberar a Roma del dominio papal. Y exigieron bajo ese dominio papal que también quedasen recluidos en determinado lugar y con cintas especiales para podérselos distinguir. Así no tendrían el mismo valor de ciudadanos de los demás que habitaban en Roma. Veamos la mayor denuncia de los amigos de Dios. Ellos no se contentaron con predicar el Evangelio, sino que rechazaron y condenaron los dogmas de la Iglesia Católica Romana que no estaban de acuerdo con la Biblia. Como los protestantes, poco tiempo después, atacaron la doctrina del purgatorio, las indulgencias y la adoración de los santos y de las reliquias o imágenes. Tampoco aceptaron la confesión auricular al sacerdote, el agua santa o bendita, la señal de la cruz, etc. No creían en el sacrificio de la misa ni en la presencia real de Cristo en la hostia. Por si fuera poco, estos cristianos calumniados como cátaros declararon además que las iglesias romanas eran cuevas de ladrones, iglesias de lobos, lo que concuerda perfectamente con lo que hoy nos describen los historiadores eclesiásticos, aun católicos. Para ellos, los sacerdotes católicos eran traidores, mentirosos e hipócritas. San Pedro nunca vino a Roma ni nunca fundó el papado, decían. Y negaron así que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo.
Los papas tampoco fueron sucesores de los apóstoles, sino de los emperadores romanos. Vamos a la historia y vemos que la historia confirma el testimonio de los amigos de Dios. Tres años después que los amigos de Dios se reunieron para aunar sus esfuerzos y creencias, Thomas Becket, el arzobispo de la Catedral de Canterbury, fue asesinado por desafiar las órdenes del rey Enrique II de Inglaterra de traer los sacerdotes fuera de la ley al juicio de las cortes seculares de su reino. A pesar de la consabida riqueza de ese arzobispo, el Papa lo proclamó santo en 1173. Cuando el apóstata rey Enrique VIII ordenó violar su tumba en el siglo XVI, se encontraron casi 5.000 onzas de oro. La riqueza que ostentaba, además, el papado, era acompañada por una ampulosidad impresionante también de los arzobispos y obispos en diferentes partes de la cristiandad. Inocencio III aumentó más las ambiciones papales, pretendiendo gobernar no solamente la Iglesia Universal, sino también el mundo entero. Según sus propias palabras, al asumir la tiara papal, él llegó a ser más alto que el hombre, pero más bajo que Dios. En un sermón declaró también arrogante: somos el sucesor del príncipe de los apóstoles, pero no su vicario, ni vicario de ningún hombre o apóstol, sino vicario de Jesucristo mismo. La procesión que lo acompañó en su coronación repitió las escenas de aclamación de las multitudes que ovacionaban a los papas al ser coronados y pasar por los grandes lugares históricos de la Roma imperial. Habría de extrañarnos que ante la negación rotunda de los despreciables cátaros de ser el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo, ese papa y sus sucesores lanzasen contra ellos la maquinaria más infernal conocida hasta entonces para torturarlos, descuartizarlos, mutilarlos y quemarlos en la hoguera con todo tipo de infamia para justificar su crimen. Habría de extrañarnos también que en medio de un contexto tal, los amigos de Dios identificasen a la Iglesia de Roma con la ramera del Apocalipsis. Resentidos por años de calumnias incendiarias con acusaciones de infanticidio y de llevar a cabo el beso obsceno, comenta el historiador O'Shea, de practicar el beso obsceno sobre el ano y los genitales de un gato. En un debate público que tuvieron con los teólogos católicos en 1207, Arnoldo Hot se refirió a la Iglesia Católica como la madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. La Iglesia romana es la iglesia del diablo y sus doctrinas son las de los demonios. Ella es la Babilonia a la que San Juan llamó madre de fornicaciones y abominaciones, ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. Nunca Cristo ni los apóstoles establecieron el orden existente de la misa, declararon con osadía. Para los cátaros, el Papa era el anticristo predicho en la Biblia y denunciaron también con osadía la violencia y la falta de cristianismo de los inquisidores y prelados papales. En los escritos que se encontraron en el siglo XX y que se han dado a conocer en años recientes, declararon que Jesucristo, el Hijo fiel de nuestro Creador, no enseñó a los que siguen su ley a exterminar a sus enemigos en este mundo temporal. Al contrario, les ordenó hacer el bien, cómo deben perdonar a los que los persiguen y los calumnian, orar por ellos, hacerles el bien, jamás resistirlos por la violencia. Debido a esa convicción tan arraigada en los evangelios, fueron presa fácil de las cruzadas papales contra ellos. Hoy,
Los pacifistas modernos se sienten también herederos de los mal llamados cátaros y emulan su carácter noble y benigno. Otro aspecto que llama poderosamente la atención tiene que ver con la austeridad y pobreza de los predicadores. En contraste con la opulencia y pomposidad del clero romano de la época, la vida de los predicadores ordenados, mal llamados perfectos herejes por Roma, era sacrificada y austera. Por 1150 se los podía ver caminando en pares por los ríos y senderos del Languedoc, con una correa delgada de cuero alrededor de la cintura de sus ropas negras. Establecían negocios en las ciudades y aldeas a menudo como tejedores. No eran monjes mendicantes. Se los conocía por su trabajo arduo y honesto. No pedían nada, ni limosnas, ni mantenimiento. Lo único que buscaban eran oyentes. Hasta donde sepamos, el único rito que practicaban era el consolamentum, por el cual el creyente común pasaba a ser ordenado para otorgar el consuelo a otros antes de dejar esta vida, algo equivalente a la extrema unción en la Iglesia Católica. Los que así eran ordenados podían además bautizar y ordenar a otros al ministerio. En una generación, estos humildes y sacrificados predicadores lograron convertir a miles. Aunque estuvieron grandemente representados por toda Europa, lograron afincarse con mayor fuerza en el Languedoc. Régnier, un ex ministro ordenado de los Amigos de Dios, declaró que había unos 2.550 predicadores, llamados en forma errónea perfectos, hacia el final de la primera mitad del siglo XIII, solamente en Lombardía y Toscana. En el sur de Francia, para entonces ya se habían dado las grandes masacres de los cruzados contra numerosas poblaciones del Languedoc, y quedaban unos 200 predicadores. Los creyentes, sin embargo, sobrepasaban en forma abrumadora a los pocos santos a los que la Iglesia iba a tildar más tarde de perfectos herejes. La vida honesta, que desdeñaba todo afán de lucro y de explotación de los fieles, contrastaba grandemente con la pompa papal y el clero corrompido de la época que vivía en el lujo y en el despilfarro. Para contrarrestar el poder de la predicación albigense, el Papa Inocencio III ordenó a Francisco de Asís y a Domingo de Guzmán llevar a cabo un ministerio mendicante de pobreza que tampoco tuvo éxito. Por consiguiente, ese Papa y sus sucesores encargaron a esas dos órdenes exterminar los difamados cátaros mediante los terribles tribunales de la Inquisición. A partir de ese momento, y durante cerca de 700 años, los dominicos y los franciscanos iban a usar los peores métodos de tortura conocidos hasta entonces para extirpar la presunta herejía. Volvamos a Tolosa y a la revuelta albigense. La gente de Tolosa rechazó el decreto papal que hacía señor de Tolosa y de todo el Languedoc a Simón de Montfort. A pesar de haber sido exterminados en la hoguera tantos predicadores albigenses y reducidas las fuerzas de los príncipes que los defendían, la fe de los amigos de Dios crecía más y más. Al ver la crueldad que provenía del papado mismo, más y más gente se convencía de que Dios no podía estar en la Iglesia católica, en la Iglesia de Roma. No podía Roma y la Iglesia católica ser la vocera de la deidad, ni el Papa el vicario de Cristo.
La prédica de los buenos creyentes que insistía, como lo dice la Biblia, en que en este mundo reina el mal y continuará reinando hasta que venga Cristo, a pesar de que en la tierra haya quienes pretendan representarlo, era fácil de aceptar en un contexto de tanta soberbia y violencia eclesial. El hijo de Raymond de Tolosa regresó de Inglaterra decidido a no permitir ser desheredado tan fácilmente por el Papa y junto a todos los principados del Languedoc. Una nueva cruzada, de las que cada año venía del norte, fue convocada por el Papa entonces en 1216, cuyo principal destino iba a ser esta vez la enorme ciudad de Tolosa. Los habitantes de esa ciudad sabían que la lucha iba a ser a muerte, pero los nobles fueron traicionados por el obispo Full, quien los persuadió con promesas y garantías a negociar con el nuevo conde en una pradera algo alejada de la agitación que se vivía en la ciudad. En esa misma noche, Simón y Fulk hicieron una gran cosecha de prisioneros, violando sin escrúpulos, el salvoconducto otorgado. Acostumbrados a vivir en un contexto de honestidad en donde la palabra se guardaba, se vio a los príncipes albigenses caer más de una vez bajo el carácter engañoso y traidor del papado, algo tan sorprendente aún para los historiadores que narran tales historias. Simón de Montfort asedió la ciudad de Tolosa varias veces sin éxito. Finalmente su asedio fue reforzado por otra cruzada del norte. Simón exhortó a los cruzados a hacer como en Béziers, no dejar ni hombre ni mujer escapar vivo de esa gran ciudad. Pero 9 meses de asedio no habían podido quebrar la voluntad de los habitantes de Tolosa y se cumplían los 40 días de indulgencias prometidas por el Papa a los cruzados que habían llegado más tarde. Estos últimos estaban listos para volver a Francia sin lograr tomar la ciudad. Desesperado, Simón de Montfort decidió dar un último ataque y arriesgó demasiado. Tanto su hermano como él murieron alcanzados por las enormes piedras de las catapultas de la ciudad. Su última oración antes del ataque fue: Jesucristo el justo, dame ahora muerte o victoria. Y Jesucristo le dio con justicia la muerte que se merecía. Una gran piedra dio en su cabeza y se la hizo añicos. El gran amigo de Domingo de Guzmán, el padre de los dominicos, hecho poderoso por el Papa Inocencio III antes de morir en 1216, había ahora encontrado su fosa. La cruzada se desbandaba un mes más tarde, en un fracaso completo. En julio de 1218, Santo Domingo moría en 1221. Lejos de odiar a los amigos de Dios como causantes de tanta desgracia, la gente, aun los católicos, pasaron a mirar a los obispos y sacerdotes de Roma como sus verdaderos enemigos. Una nueva cruzada fue predicada por el Papa Honorio III en 1219 y conducida por Luis, hijo de Felipe Augusto, rey de Francia, y Amaury de Montfort, hijo de Simón de Montfort. Esa cruzada contó con 20 obispos, 30 condes, 600 caballeros y 10.000 soldados de a pie. Su primera obra en camino a Tolosa fue masacrar una pequeña, inofensiva población de 7.000 habitantes llamada Marmandes, sin dejar a nadie con vida. Pero ni así lograron amedrentar a los de Tolosa, y el periodo de cancelaciones de pecados y pagos por 40 días los encontró otra vez, sin lograr hacer caer a la ciudad principal de toda esa comarca. La última gran cruzada
Unidos por fin, los príncipes cátaros resistieron heroicamente las cruzadas del norte por un espacio de 10 años. Antiguos príncipes fueron recuperando sus territorios y fortalezas y la tolerancia volvió a florecer en el Languedoc. Amaury de Montfort, hijo de Simón, reconoció en febrero de 1224 su derrota y capituló a favor del rey de Francia, quien de ese momento pasaría a ser dueño de todo el Languedoc. Arengados por el cardenal de Roma, los franceses volvieron a formar una gran cruzada en 1226, la más grande desde la primera que habían traído para acabar con los amigos de Dios. Llegaron esas tropas a Avignon, una ciudad que está más al norte del Languedoc, y que no era una ciudad hereje en el entender de Roma, sino católica. Allí se dio el famoso cautiverio de Avignon, un siglo después de las cruzadas contra los albigenses, cuando por 70 años el papado trasladó su sede de Roma a esa ciudad en medio de las controversias que tenía con otros autodenominados papas que se disputaban la corona máxima de la Santa Sede. La ciudad había prometido a la cruzada papal libre pasaje hacia el sur e incluso el suceso al puente. Pero al ver lo terrible e impresionante que era esa cruzada, la gente tuvo temor. En un cambio de último momento decidieron cerrarles el paso. Los franceses se enfurecieron y asediaron Avignon por 3 meses hasta que la ciudad capituló. La caída de Avignon abismó a los habitantes del Languedoc. El cardenal romano de París, el obispo Fulk y el arzobispo de Carbona, Pedro Amiel, sucesor de Arnoldo Amaury, aprovecharon ese primer momento de aparente éxito para enviar una banda de predicadores, pueblo por pueblo, que se adelantase a la llegada de los cruzados. Esa banda evocaba a los pacíficos habitantes del Languedoc las memorias espeluznantes de Bessières, con su masacre de todos sus 20.000 habitantes, y de Marmande con la masacre de los 7.000 habitantes, exigiendo la rendición. Así, pueblo tras pueblo fue rindiéndose por intimidación. Y en la siguiente parte de esta historia tan sorprendente, vamos a hablar de los intentos fallidos de los cruzados y la nueva táctica que emplearon para someter a ese pueblo que quería seguir viviendo en libertad.